Hola, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. Bienvenidos entonces a la tercera parte de esta sesión asincrónica del 24 de febrero del 2021 de la asignatura de Hacienda Pública. Recordemos que estamos desarrollando el material de la unidad 2, Introducción al sector público. Bienvenidos. Muy bien, como ya hemos trabajado los enfoques teóricos sobre el origen del Estado en los dos videos anteriores, el método individualista de análisis económico del Estado, el origen del Estado en términos del mercado oligopolista, en esta ocasión trabajaremos el origen del Estado en términos de la teoría de juegos. La teoría de juegos es una herramienta de origen matemático que se aplica sobre todo en las ciencias que estudian el comportamiento, desde un punto de vista social o biológico, como el caso de la economía, la sociología, la biología, la política, etc. La teoría de juegos se dedica al estudio de las decisiones sobre comportamientos que son interdependientes, es decir, de problemas donde el resultado final de una estrategia de comportamiento de un agente dependerá de lo que hagan los otros agentes que intervienen. Las estrategias de las empresas oligopolistas que acabamos de comentar pueden también estudiarse bajo este punto de vista de la teoría de juegos. Lo mismo ocurre con múltiples problemas de estrategia militar o diplomática o en el campo de la biología evolutiva, con las estrategias adaptativas de los organismos en su lucha por la supervivencia. En este sentido, el dilema del prisionero es uno de los más típicos problemas de juegos donde se sintetizan muchos de los dilemas de decisión que son comunes a problemas que se dan en campos de muy diversa naturaleza. En nuestro caso nos interesa como explicación del nacimiento y naturaleza del estado contractual, pero igualmente resultaría útil a la hora de describir las ya aludidas estrategias colusivas en los mercados oligopólicos. En suma, este modelo específico de comportamientos interrelacionados es el más utilizado a la hora de analizar la emergencia y sostenibilidad en el tiempo de los comportamientos cooperativos y de la acción colectiva. El dilema del prisionero lo podemos ejemplificar como sigue. Dos individuos han sido capturados por la policía con material robado. Inicialmente son colocados en celdas separadas de manera que no se puedan comunicar. El juez encargado del caso le propone a cada prisionero las siguientes alternativas. Si no confiesas y tu compañero tampoco lo hace, la condena sería de 3 años de cárcel. Sería una condena por posesión de bienes robados. Si confiesas y tu compañero también, la condena sería por 4 años, que sería una condena por robo atenuada por la cooperación voluntaria. Si no confiesas pero tu compañero sí lo hace, la condena sería de 12 años, condena por robo sin paliativos. Y si confiesas pero tu compañero no lo hace, la condena sería de 2 años. Sería una condena por robo pero reducida por la colaboración voluntaria de una de las partes. Tenemos por tanto distintas opciones que conducen a diferentes resultados, según sea la combinación de estrategias que se deriva de las decisiones adoptadas individualmente por cada uno de los prisioneros. Los datos en cuanto a estrategias y resultados que nos definen el problema lo podemos sintetizar en una matriz de doble entrada del tipo como el que aparece en la presentación al lado derecho. En esta matriz podemos encontrar entonces qué sucedería en cada uno de los casos antes referenciados. Si los dos confiesan, los dos tendrían 4 años de cárcel cada uno. Si no lo hacen, 3 años de cárcel cada uno. Y si alguno de ellos confiesa y el otro no, bueno, tendríamos la combinación entre 12 años y 2 años para quien si lo hace o colabora con la justicia, y eso lo encontramos pues en esta diagonal. Entonces, si a los prisioneros se les mantiene en un estado de incomunicación, habría que preguntarse en primer lugar, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia que puede seguir cualquiera de ellos? Primero, según el principio de ir a lo seguro, como muchas veces lo hemos escuchado, esto significa ese criterio elemental de prudencia y de minimizar los riesgos, los jugadores seguirían la hipótesis de comportamiento maximista, que implica maximizar los mínimos. Esto significa que cada jugador adopta una postura pesimista al suponer que su contrario tendrá el comportamiento que le resulta más desfavorable y elige la alternativa que mejor se adapta a esta circunstancia, es decir, optaría por confesar.
El resultado de la combinación de la misma estrategia por los dos prisioneros sería la de 4 años de condena para cada uno. Esta situación se denomina el equilibrio de Nash. Un pionero en la aplicación de la teoría de juegos en economía, John Nash, Premio Nobel de Economía desde luego, que se caracteriza entonces porque no es el mejor resultado posible, no es el óptimo desde la perspectiva de cada jugador independiente, pero por el contrario sí es la única estrategia combinada donde cada jugador hace lo mejor dada la acción del otro. Pero simultáneamente al acuerdo hay un importante incentivo a romper la colaboración con posterioridad misma. Es posible salir todavía mejor parado si se confiesa en la seguridad de que el otro no lo va a hacer. El resultado sería 2 años de condena y 12 años para el compañero que mantiene su palabra. De nuevo surge la necesidad de algún mecanismo que garantice el cumplimiento del acuerdo para que éste no se produzca. De hecho, la dificultad para establecer tal mecanismo podría ser inviable la colaboración si ello eleva excesivamente los costos de transacción. En el ámbito de la producción de bienes públicos hablaríamos de la necesidad de un mecanismo que hiciera imposible la exclusión en el reparto de la carga financiera que conlleva el costo de esta producción, es decir, los impuestos. Teniendo en cuenta esta interpretación del origen del Estado en términos de la teoría de juegos, algunas conclusiones podemos extraer desde esta perspectiva de la acción colectiva que ejemplifica el Estado contractual. El primero sería decir que el dilema del prisionero muestra la divergencia que puede producirse entre la racionalidad individual y la racionalidad colectiva. Es decir, decidimos que decisiones que son racionales desde el punto de vista exclusivo de un individuo pueden ser inadecuadas desde el punto de vista de varios individuos o de una colectividad, donde las decisiones de cada participante afectan a los demás. En el caso de la acción pública, la cooperación generaría un beneficio que no existiría si ésta no tuviera lugar. Los bienes públicos puros, como por ejemplo la defensa exterior o la salvaguardia de la soberanía, la seguridad ciudadana, la administración de justicia, son los que mejor materializan esta realidad. Su producción y consumo individual no es viable. El productor no está interesado en producirlos porque no puede recuperar sus costos en el mercado y el consumidor no estaría dispuesto a pagar por ellos porque puede consumirlos sin necesidad de hacerlo. Por dichos motivos se hace necesario la instauración de mecanismos colectivos que obliguen a todos a participar en el esfuerzo de producirlos. En un segundo momento, la generalización del dilema del prisionero a más de 2 participantes nos conduce a una buena descripción de la llamada tragedia de los comunes, o de los bienes comunales, como es el caso de los pastos comunales para el ganado, los bancos pesqueros, los bosques, etc. En los bienes comunales, la persecución exclusiva de los intereses particulares termina por traducirse en una pérdida para todos, concretada en situaciones de sobreexplotación o de aniquilación de los recursos. Tal y como solía decir el investigador del medio marino Jacques Cousteau, desde la perspectiva medioambiental, el comportamiento al por menor, que puede ser muy razonable bajo la estricta óptica del disfrute individual, puede atraer nefastas consecuencias cuando miramos el fenómeno al por mayor. El resultado agregado de las decisiones particulares es muy distinto al resultado que se ha obtenido de modo individual. En este punto es necesario entonces aclarar a qué nos referimos con bienes públicos puros. Nos referimos a ellos como aquellos que son no rivales en el consumo y son no excluyentes en el consumo. Entonces, cuando hablamos de un bien público puro, estamos diciendo que el consumo de un individuo no disminuye la cantidad disponible para el consumo de otro individuo. Ese es el concepto de no rivalidad. Y cuando hablamos de no exclusión, estamos haciendo mención a la posibilidad de no establecer mecanismos de limitación al consumo, como precios, tasas, cartiles, licencias, racionamientos, etc. Ese sería el concepto de no exclusión. Entonces, en un tercer elemento
Sobre este punto es importante tener en cuenta el contraste de la situación económica que se refleja en el dilema del prisionero con el supuesto de comportamiento sobre el que se asienta el modelo de equilibrio general competitivo. La persecución del propio interés en un mercado competitivo necesariamente implica el supuesto de suma cero en un contexto de dos individuos, lo cual es una situación poco generalizada. Un juego de suma cero es cuando no existen incentivos, beneficios a la cooperación. Se trata de juegos no cooperativos donde cada jugador debe elegir en un contexto de completa incertidumbre sobre la elección que hará el otro. En un juego de suma cero, las estrategias de los agentes son por completo opuestas a cualquier estrategia conjunta o par estratégico. Un cuarto elemento con respecto a esto que estamos tratando nos dice que el dilema del prisionero provee en su desarrollo y aplicación un fuerte fundamento racional al imperativo categórico de Kant. Actúa con los demás en la forma en que desearías en que los otros actuaran contigo. En juegos de suma positiva, es decir, situaciones donde existen incentivos a la cooperación, si no actúas de esta forma terminarías perjudicando. Y esto es así porque la efectividad de una estrategia depende de cuántos otros la adopten y del hecho de que una estrategia inicialmente exitosa puede conducir al fracaso porque su éxito anima a los demás a seguirla. Por ello, cuando los juegos son repetitivos en el tiempo, las decisiones tienen que volverse a hacer porque el problema se plantea de nuevo, se genera un fundamento racional a cierto comportamiento ético, dado que los jugadores aprenden y adquieren experiencia de lo que hacen los otros y en especial de sus comportamientos oportunistas, y lo toman en consideración en sus decisiones futuras. En este sentido, la intervención pública aparecería como garantía del cumplimiento del acuerdo colectivo frente a los comportamientos oportunistas que tratan de sacar ventaja del mismo. Asegura, por tanto, la aplicación inmediata del mencionado imperativo moral. Muy bien, finalmente, la repetición en el tiempo de situaciones tipo dilema del prisionero ha podido ser una circunstancia que evolutivamente ayudará a consolidar la existencia de las instituciones que proporcionan la cooperación entre los individuos y de las cuales el Estado puede considerarse su máxima expresión. Por otro lado, la existencia de un beneficio potencial derivado de la cooperación no garantiza por sí sola la emergencia de la acción colectiva o de la simple cooperación, ya que resulta imprescindible la existencia de instituciones que den credibilidad al cumplimiento de los acuerdos, que creen la confianza necesaria para hacerlo posible. Muy bien, de esta manera cerramos los enfoques teóricos acerca del origen del Estado. Cuando planteamos el origen del Estado en términos de la teoría de juegos, estamos tratando de plantear el surgimiento del Estado desde un componente estratégico, de cuáles son los incentivos que tendríamos para trabajar de manera conjunta o para apartarnos del acuerdo. En ese sentido, el surgimiento del Estado sería parte de la cooperación entre individuos que reconocen los beneficios de mantenerse en él a través de los costes o a partir de los costes que podrían incurrir si no lo hicieran. Muy bien, con estos tres enfoques finalizamos la sesión de hoy y espero que estas perspectivas de origen del Estado nos den un poco más de claridad acerca del campo de estudio de la hacienda pública. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión sincrónica.